Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien, hoy día vamos a conversar de un tema muy interesante y también ya estamos en las últimas semanas prácticamente, ¿no? Estamos en la semana 16. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos estamos de acuerdo? Semana 16, tema enfermedades, salud y enfermedades. Sí, muy bien, ya. Bueno, entonces todos estamos ya listos para empezar el tema. A ver, ¿se escucha bien, chicos? Si no se escucha, no se ve lo que voy a mostrar, aunque todavía no estoy mostrando, me avisan, ¿ya? Entonces estamos en la semana 16. Hoy el tema de hoy es salud y enfermedades, un tema bastante importante, como les decía, más aún en épocas de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado vivir dentro de toda la humanidad que existió, que existe y que existirá, nos ha tocado vivir estos momentos, ¿no? El cual nos va a servir de aprendizaje, obviamente, ¿no? Nos sirve de aprendizaje. Entendamos que nosotros vivimos con microorganismos, o sea, convivimos con una serie se puede decir, de seres vivos, que no solamente son los animales y las plantas, los que conviven con nosotros en el planeta, sino también, sino también existe una vida microscópica, una vida microbiana, la cual ha existido años. Y nosotros, como seres vivientes, hemos ido eh, adaptándonos a ellos, hemos ido conviviendo con ellos, de los cuales existen algunos que causan enfermedades, ¿no? Existen bacterias que causan enfermedades, existen hongos microscópicos que causan enfermedades, existen otros seres que se llaman protozoarios que causan enfermedades. Bueno, y entre comillas, como que de ya pasan los virus que también son capaces de generar enfermedades también, o como la que estamos atravesando, ¿no? O como la que el mundo está atravesando. Ya prácticamente 2020, fines de 2019, o sea, estamos ya en 2 años, estamos ya por entrar al tercer año de la pandemia ya, ¿no? Qué rápido se pasan los meses, a ver. Sí, todavía no estoy compartiendo de ya, no estaba conversando algo pequeño con ustedes. Todavía no estoy compartiendo la pantalla, ahorita justo voy a ponerles el material, a ver que quiero confirmar si lo tengo acá en la mano, si acá está. Justo acá está la mano el material. Entonces le voy a compartir, ¿ya? Cualquier aporte, cualquier pregunta, si alguno, cuando yo, mejor dicho, indico para que participe, perdón, si alguno participa, de repente no por el micrófono, sino por el chat, mientras yo voy explicando la clase, en el transcurso de la clase yo voy a revisar el chat. De repente en ese momento no reviso lo que tú agregaste o lo que tú preguntaste, pero conforme yo voy explicando, por ahí abro mi chat y voy a ver cuál es tu acotación o tu pregunta, ¿ya? Listo. A ver, vamos a ver.
Entonces el tema de hoy es salud y enfermedades. Ahora sí voy a proyectar el material, ¿ya? A ver, acá lo tengo, semana 16. ¿Cuántas semanas nos faltan, chicos? ¿Quién sabe? A ver. Les queda un examen, un último e importante examen, ¿no? Pero ¿cuántas semanas nos quedan de clase? A ver. ¿Quién está 2 dando- semanas. ¿Dos, no, Estrella? Sí, profesor. Gracias, Estrella. Sí, 2 semanas nos quedan, ¿no? 2 semanas. Ya. Ese tema no solamente va a ser importante para poder, se puede decir, este, para poder responder la mayoría de preguntas que nos puedan hacer sobre un tema en particular, sino es un tema del cual también podemos aprender, nos va a servir para la vida cotidiana, ¿no? Salud y enfermedades. Todos ven en el material, o mejor dicho, ven en la pantalla el tema. Ya. A ver, cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me da un concepto de salud básico? Si tienes tu hermano que está de repente en el colegio y te pregunta, por ejemplo, em, te pregunta, hermano, tú que estás estudiando, vas a ser el profesional, te dice, ¿qué es salud? Obviamente yo puedo estar de repente en otro campo o puedo ser futuro ingeniero o administrador, pero eso no significa que no conozca de repente de otros cursos o de otras materias, ¿no? Un concepto de salud para ti, por ejemplo, ¿qué podrías decir? A un estado de bienestar. ¿Cómo? El estado de bienestar, ¿no? Bienestar general de una persona. Ya. Creo que por ahí también había un caballero que quería participar. Algo más que puedan agregar, a ver. Gracias a las damas que participaron. Estado de bienestar, bienestar de una persona. Si no, puedes poner también al chat. Ahora voy a revisar a ver, el, el chat, a ver tu aporte. Pero sí, en la salud viene a ser, ¿cómo le podemos llamar? A ver, sí, le podemos decir que es un estado de bienestar completo, no solamente físico, sino también mental, físico y social de la persona, ¿no? Para la OMS, eso viene a ser la salud. La salud es el estado completo de bienestar. Es un estado de equilibrio de las funciones o de nuestro estado fisiológico, ¿no? Que trabajan en armonía. Entonces, una persona cuando está, eh, se puede decir, bien de salud, no, yo siempre, ahora más que otros años preguntan, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo está la salud? Dice, ¿no? ¿Cómo está la familia? ¿Qué es la salud? Bien, todo tranquilo, todo bien, todo sobrellevando, pero lo más importante es que hay salud, ¿no? A veces así de forma cotidiana se conversa o así se expresan las personas, ¿no? Que este, justamente se refiere a eso, a que la persona se encuentra bien, ¿no? Se encuentra bien, o sea que todo tu funcionamiento orgánico está yendo a la perfección. Pero si por ahí me dicen, por ejemplo, que un familiar, el médico le dice que al parecer tiene un problema al corazón porque una de sus válvulas posiblemente se cierra involuntariamente o hay o no se está dando bien el ciclo cardíaco por ese problema que puede tener. Entonces, algo está pasando en el corazón. Ya, cuando ya se encuentra un defecto, entre comillas, ¿no? O un déficit o un desequilibrio de algo,
o sea, se altera ese buen funcionamiento que tú me has dicho, entonces hablamos de una enfermedad. Pero una enfermedad es la alteración del estado de bienestar. Ese vendría a ser la enfermedad, ¿no? La alteración del estado completo de bienestar de la persona, obviamente. Ahora, si yo pregunto, a ver, ¿quién en el salón nunca se ha enfermado? A ver, ¿quién me dice yo? Y yo digo, a ver, ¿quién nunca se ha enfermado? ¿Quién nunca se ha enfermado, chicos, del salón? Nadie me va a decir yo. Todos alguna vez nos hemos enfermado, pero de repente algunos me pueden decir, profesor, pero yo nunca he ido al hospital o me han hospitalizado, ¿no? Ah, claro, obviamente que no, no necesariamente me refiero a eso, ¿no? De que para decir, para que usted me ha dado una enfermedad o estado mal es porque he tenido que estar definitivamente en el hospital unos días y todo, no. Una gripe ya es considerada una enfermedad, ¿no? O sea, quiere decir que todos en algún momento nos hemos enfermado. De repente uno más que otro, ¿no? Pues a veces mi mamá dice, no, al hijo, abrígate, mira que tú siempre paras sufriendo de problemas a la garganta, ¿no? Y de repente le dice el hijo, pero mamá, pero ¿cómo Sebastián no le dices nada? Y a él no le dices nada y a mí siempre me dices que me estoy abrigando. Es que al decir eso es porque, claro, cada persona tiene un acervo genético. Ese acervo genético, pues esa constitución genética, eh, conlleva a que ¿cómo se puede decir? A ver, conlleva a que el estado de bienestar en algunos de repente sea más óptimos que en otros. O frente a una enfermedad, el cuerpo se desenvuelva, se puede decir, ¿no? Mejor en unos que en otros. Nosotros químicamente, a pesar que tenemos los mismos elementos, las mismas reacciones químicas y todo, siempre muchos investigadores dicen que nosotros químicamente, la forma como vamos a reaccionar químicamente, por más que tengamos todo muy parecido, a la vez somos diferentes cada persona, ¿no? Y eso se ha visto justamente reflejado en esta pandemia. Personas que de repente han sido asintomáticas. Yo también en algún momento es muy posible, porque yo me hice una prueba antígena, eh, y me salió que es probable que yo haya reaccionado al COVID, ¿no? Pues ya tengan, antes que me pongan la vacuna, yo ya tenía posiblemente anticuerpos. O sea, de repente me ha dado en algún momento, no sé si el año pasado que se enfermó mi familia o en algún momento me ha dado, pero yo no recuerdo haber tenido algún síntoma así bien marcado o ha estado bien mal, ¿no? Felizmente, pero otras personas de repente de mi misma edad, capaz no, capaz se le chocó o también de repente no, ¿no? O sea, que cada cuerpo puede reaccionar de forma distinta, pero eso no significa eso no significa que yo voy a decir que nunca me he enfermado, ¿no? En algún momento de algo me he enfermado, ¿no? Bueno, entonces ahí dice, ¿no? Higiene es la ciencia que enseña a conservar la salud, procurando el buen funcionamiento del cuerpo y dictando normas para evitar enfermedades. Según la OMS, ¿qué significa OMS? Aquí me dice, Organización Mundial de Salud. Mundial de la Salud, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Exacto. La OMS significa Organización Mundial de la Salud. Para la OMS se puede decir que la salud es el estado de bienestar completo, ¿no? Es el estado de bienestar completo de la persona, ¿no? Ya, a ver, continuamos. Continuamos, a ver. Un ratito, continuamos. Pregunta, a ver, quiero revisar tu chat a ver si han agregado algún dato, a ver qué han puesto.
Ya, gracias, Arellano. Voy a ampliar un poquito más la imagen, sí. Voy a ampliar un poco más la imagen, ¿ya? Esto sí iba a mostrarles, a ver. Ahorita les muestro. Vamos a agrandar la imagen. Esto voy a presentar. O voy a seguir presentando, mejor dicho. Ya. Ya. A ver, entonces, la higiene, vamos a ampliarlo un poquito. Como les decía, es la ciencia que enseña a conservar la salud, procurando el buen funcionamiento del cuerpo, dictando normas para evitar o evitar, en todo caso, las enfermedades, que es la alteración del estado de bienestar o de la salud. Para el Organismo Mundial de Salud, como ustedes lo han dicho, OMS, la salud viene a ser el estado completo de bienestar, físico, mental y social, ¿no? El hecho cómo yo me desenvuelva frente a otras personas, el hecho cómo funcione bien mi parte cognitiva, el hecho cómo funcione bien mi parte física, involucra un estado de bienestar. Ahora, ¿qué es un agente patógeno? Un agente patógeno es un organismo pequeño o es un microorganismo que es capaz de originar una enfermedad, y ese agente patógeno es, como le dije hace un rato, de que nosotros convivimos con otros seres y algunos de ellos pueden causar enfermedades. Incluso hay animales que también pueden causar enfermedades al mismo humano, como por ejemplo las tenias, ¿no? En el caso del perro, hay una tenia que se llama tenia del perro, Echinococcus granulosus, el cual, si yo no desparasito a mi perrito, puede ser que contenga a este parásito, el cual va a hacer ciclo biológico conmigo, o sea, me puede afectar a mí. ¿Cada cuánto vacunas a tu perrito, por ejemplo? Frente a parásitos, ¿no? O mejor dicho, no vacunar de todo, sino cada cuánto lo desparasito, mejor dicho, esa sería la pregunta. Cada año, cada 2 años, de repente algún veterinario sugiere hacerlo cada veces por año, como mínimo, pero hay algunas familias que a sus perritos no lo desparasitan, pero años. De repente tiene 8 años de perrito y nunca lo ha desparasitado. Y lo que ocurre es que existe, así como existe una vida autótrofa, en este caso por las plantas, también existe una vida parasitaria. O sea, existe una vida autótrofa por las plantas, también existe una vida parasitaria. O sea, existen otros seres vivos que pueden ser muy pequeños, como virus o bacterias o protozoarios, los cuales pueden, incluso también hay animales que pueden tener esa vida parásita. O sea, la vida parásita también es una forma de aprovechamiento de de un, de un organismo que se aprovecha de otro organismo. Y esa vida parásita, llamada así, existe. Existe. Por ejemplo, el que un niño tenga piojo, la pediculosis, es una enfermedad causada en este caso por un animal. ¿A qué grupo de animal pertenece el piojo? A ver, ¿quién me dice? ¿El piojo qué es? ¿Un arácnido, un crustáceo o un insecto? ¿Qué es el piojo? A ver, el piojo es un insecto, pero es un parásito. La tenia es un gusano parásito. Hay gusanos que no son parásitos, no todos los gusanos van a ser parásitos, pero la tenia sí.
Ya, por lo tanto, el agente patógeno es el organismo que origina una enfermedad. ¿Está bien? Una enfermedad. Ese es el agente patógeno. El agente saprofítico es aquel que no causa un daño. Es un agente que no causa un daño al organismo. Es saprofítico. El patógeno sí. Es el que origina una enfermedad. Ya. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que afectan la salud y la calidad de vida? Es como que también hemos escuchado en pandemia, hemos escuchado decir, ¿no? Al comienzo sobre todo, decían, ¿no? No, el COVID le afecta más a las personas que tienen otros problemas de salud, ¿no? Algo así decían al comienzo, ¿no? Y en parte, sí, tuvieron razón al inicio, o sea, que una persona que ya tiene otras enfermedades, como que se le se podría complicar. Por ahí uno me puede decir que algún conocido tuvo otras enfermedades y de repente dio COVID y se recuperó, también puede pasar, ¿no? Pero el hecho que yo sufra otras enfermedades, como que, y me da COVID, como que puede desencadenar que esas enfermedades que yo tenía se agudicen más rápido, ¿no? O se agudicen más. Ya, ¿cuáles son los aspectos que afectan la salud y la calidad de las personas? A ver, consumo de sustancias tóxicas, tabaco, alcohol y otras drogas. De hecho, sabemos que eso afecta a la salud. El estrés, el que yo no sobrelleve ciertas preocupaciones, no tenga en mi ruta diaria una forma de, se puede decir, eh, desestresarme o no tener algo que de repente me ayude a evitar justamente el estresarme, ya sea la lectura, al manejar bicicleta, al jugar un fulbito, practicar algún deporte. Sé que de a pocos se está incorporando a las actividades de nuevo y incluso el detalle está que frente a la pandemia hay que ser muy cautos, ¿no? Ver qué se puede ir acoplando y qué de repente no, porque ya se ha visto en algunos países de Europa, por ahí Rusia y otros más, ya hablamos de una, creo, tercera o cuarta ola en algunos casos, que se está aumentando, se están contagiando mayor cantidad de personas. Contaminación ambiental. De hecho, que la contaminación ambiental no, de cierta forma, esa contaminación ambiental contribuye a que las personas se enfermen más todavía, porque me contamina aire, me contamina suelo, me contamina agua, a menos que esa empresa sea, entre comillas, consciente, los que manejan la empresa, y realmente desinfecten o se puede decir, descontaminen esos residuos que pueden generar producto de una actividad, ¿no? El sedentarismo y falta de ejercicio. Eso también es un factor también para que que puede conllevar a afectarnos la salud también. Es importante hacer ejercicio. Claro, ahora, por ejemplo, como les digo, en época de pandemia se nos ha hecho bastante difícil. Personas que estábamos acostumbradas a hacer deporte, o algunos que iban al gimnasio, aunque también han sabido sobrellevarlo, ¿no? Hasta ha habido unos cursos de bailes que hacen algunas damas que de repente incorporan, o cursos netamente de ejercicios, ¿no? Vía virtual también. Y ahora con las aperturas y regreso de ciertas actividades, ya también se está viendo mayor gente
en los gimnasios, por ejemplo. Cuando uno hace ejercicio, el fin de ese ejercicio o el fin de una actividad física es justamente poder mantener una buena salud, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Insomnio, allá. ¿Cuántas horas como mínimo debo dormir al día para que no tenga problemas? Porque cuando yo también duermo poco, también me va a afectar, ¿ah? Por ahí te doy una recomendación o bueno, de repente parte de la experiencia que también yo he sido, al igual que ustedes, un alumno preuniversitario. Entonces a veces nosotros como alumnos preuniversitarios a veces hacemos ciertas cosas que pensamos que de repente son correctas o de repente pensamos que son las más adecuadas, pero a veces también de repente no lo son, ¿no? Como por ejemplo, alguno me puede decir, profe, ya me quedan pocas semanas, este último examen depende mucho de mi futuro, así que a partir de lunes estoy durmiendo 3 horas o 2 horas o no duermo con tal de poder aprender de estudiar todo. Ya, pero hay un dato importante. Yo entiendo, estamos en competencia, entiendo, pero el detalle está que si yo no duermo lo suficiente, hay un desgaste del cuerpo. Y eso alguna vez lo hemos pasado. Cuando, por ejemplo, hemos estado trasnochados, al día siguiente hemos dormido ese día 3 horas, 4 horas o menos, como que al mediodía o a la 1 o a las 2 o a las 3, el mismo cuerpo nos pide el descansar. O sea, no podemos estar sin dormir, ¿no? El dormir es una forma de poder reactivar todo el engranaje funcional o fisiológico del cuerpo. Entonces, lo mínimo que puede dormir es 7 horas, exageradamente 6. Si alguno me dice, no, profe, yo ahora no estoy durmiendo y no voy a dormir hasta que venga el examen, hay que tener en cuenta que si tú no duermes lo suficiente, no vas a también, o sea, tu cerebro no va a estar descansado del todo también y no vas a rendir de repente como uno espera. Porque incluso a veces ha pasado que cuando uno se ha amanecido para un examen, en pleno examen estás como que está con sueño. Uno tiene que llegar a ese examen, que es muy importante para mí, descansado, ¿no? A veces también dicen, mañana es mi examen final o mi examen de admisión, profe, ya me manejo estudiando. En una amanecida no vas a poder recordar pues todos los capítulos de todas las semanas que se estaba haciendo. No sé si te acordarás, yo les dije de un inicio que una clave para poder lograr nuestras metas era clase hecha, clase repasada, clase hecha, clase repasada, para que tu cerebro de a poquito se iba incorporando en información y vamos a recordar todo, ¿no? Y fue una recomendación. Yo sé que a veces no se puede, por X razones, de repente en la mañana yo trabajo, hago sus actividades y a veces no me da tiempo, pero dije que en lo posible traten de darse un tiempo para poder leer o repasar los 2 o 3 temas que hacen en las tardes, ¿no? En este caso. Ya, falta de higiene personal, también, pues. De hecho, que eso también va a conllevar a que, o va a ser un aspecto que pueda afectar a mi salud, ¿no? Falta de relaciones interpersonales. Es importante el socializarnos, es importante el relacionarnos, es importante el compartir. No es bueno también los extremos, no es bueno ser muy introvertido, no, o sea, nosotros vivimos, como por ahí siempre comentan, en sociedad y eso implica de que yo me relacione, ¿no? Yo sé, mucho depende del carácter o de la personalidad de cada persona, pero es parte de lo que nosotros estamos escogiendo, que tú seas profesional va a conllevar a que tú trabajes en grupo.
Tú, por ejemplo, vas a estudiar medicina o obstetricia o enfermería, vas a trabajar en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, vas a compartir con otros profesionales y cada uno va a tener su forma de ser diferente, que a uno de repente no le puede gustar, pero siempre respetamos, bueno, este, eh, se puede decir la idiosincrasia de cada persona o las ideas de cada persona, pero nosotros tenemos que obviamente relacionarlos, confraternizar. Es importante eso. Eh, Incluso ahora de repente no, yo estudio contabilidad o administración, trabajo en una oficina, también voy a relacionarme con otras personas. O sea, las relaciones interpersonales son importantes, más aún en un mundo en nuestra vida profesional. ¿Qué más? Dieta desbalanceada. Claro, la dieta desbalanceada también va a afectar o va a ser un aspecto que hay que tomarlo en cuenta para que no nos afecte a nuestra calidad de vida, ¿no? El consumir natural, aunque ahora de verdad que es un poco más difícil de repente, porque casi todo es procesado, ¿no? Pero ya muy poco se vende natural, pero en lo posible, ¿no? En lo posible, tener en cuenta que siempre lo natural va a ser eh, más sano para nosotros que los alimentos procesados, ¿no? ¿Qué más? No realizar actividades de ocio o aficiones. Ya, a ver, hay que tratar de entender eso, ese punto que es muy importante. Eso se refiere a que justamente una forma de evitar estresarnos, porque también nos podemos estresar, y cómo se manifiesta el estrés, ¿no? A veces se me adormece parte del músculo del cuello, tengo dolor de cabeza, me comienza a latir o como que siento que me late el ojo, se me adormece parte de mi rostro, ¿no? Son algunas formas de como que se expresa el estrés, ¿no? Entonces, eh, una forma de evitar eso es que yo dentro de mi vida cotidiana tenga una forma de relajarme, claro, una forma obviamente sana. Por ahí, no sé, por ejemplo, a mí me desestresaba mucho escuchar música, por ejemplo, ¿no? Escuchaba música, ¿no? A veces cuando llegaba, por ejemplo, en casa, en la limpieza de la casa, algunas cosas en casa, mientras lo hacía, iba escuchando mi musiquita, una forma de desestresarme. O puede ser, por ejemplo, algunos optan por manejar bicicleta, otros optan de repente por la lectura. A veces hay personas que optan por la lectura, les gusta leer obras, revistas, obras literarias o no sé, lectura, les gusta. Ahora que hay muchos compendios digitales, eh, o por ejemplo, ver series, ahora que está de moda las plataformas de ven series, ¿no? O cualquier otra actividad, ¿no? Pero es válida, ¿no? O sea, es bueno que nosotros tengamos una forma de poder relajarnos. Para mí particularmente, una forma de yo desestresarme o relajarme es saber mucho o sea, no, leer información sobre fútbol, por ejemplo, ¿no? No exclusivamente un equipo definido, ¿no? Sino leer sobre fútbol o ver fútbol. Es una forma de mí de desestresarme, por ejemplo. ¿Qué más? Contaminación ambiental, ya lo habíamos explicado, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos luego? A ver, luego tenemos la clasificación de las enfermedades.
tenemos por el tiempo de duración o por la rapidez de aparición. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Se dan agudas cuando son de periodos cortos, y cuando son de periodos largos más bien se llaman crónicas. Y no, lo que pasa es que mi asma es crónico, dice, ¿no? No, sí, parece que mi gastritis es crónica, pero de repente ya estoy en úlceras, dice, ¿no? Eso se refiere con aguda y crónico. Por la frecuencia, algunas enfermedades son esporádicas, ¿no? Que se da, se puede decir, de vez en cuando, ¿no? Esporádicas. Otras son endémicas, se puede decir, propias de una región. Yo, por ejemplo, producto de mi trabajo, visito una región determinada, ¿no? Fuera de Lima. Voy a un lugar a hacer un trabajo de campo y me dicen a mí, oye, en ese lugar donde vas a ir, en esa comunidad donde tú vas a ir, ahí hay enfermedades endémicas. Entonces, si me dicen así, yo entiendo de que cuando visite ese lugar, las personas que viven ahí en esa comunidad van a sufrir de una enfermedad en particular. Esa es endémica. O sea, una enfermedad endémica es aquella que es propia de una región. Entonces yo pregunto, ¿que hay enfermedades endémicas? Claro, producto de repente de tu misma geografía de ese ambiente, de esa región, de ese lugar, etcétera, etcétera. Ya, y yo pregunto, yo puedo preguntar, ¿no? Si me dicen a mí así, voy a hacer un trabajo de campo en tal comunidad y me dicen, ten cuidado porque ahí hay enfermedades endémicas, entonces tengo que tomar medidas. Y yo puedo preguntar, ¿y qué enfermedades? Me pueden decir la UTA, por ejemplo, por decir una. ¿Qué es la UTA? La UTA es una enfermedad que luego lo vamos a explicar, lo voy adelantando, es una enfermedad a causa de un agente microbiano, de un microorganismo, que no es ni una bacteria, ni un hongo, ni mucho menos un virus. Es un protozoario. Los protozoarios son otro grupo de microorganismos que algunos causan enfermedades, como en este caso el responsable de la UTA. Pero ese microorganismo está y afecta a un animalito, en este caso a un insecto, que le dicen manta blanca o titira. Y cuando este insecto me pica, ¿no? Me puede transmitir a esta agente microbiano, el cual va a dañar o va a afectar, obviamente, mi piel, ¿no? Va a afectar mi piel, va a afectar la piel, por dar un ejemplo. Ahora, las epidémicas son enfermedades que afectan a una población, a un grupo de personas. Por ahí a veces escuché cuando decían, a veces cuando decían noticias, hay un brote de epidemia de la rubiola, o hay una epidemia de rabia, ¿no? A eso se refiere. Epidémicas son cuando un grupo de personas de ese lugar, de esa ciudad, de esa región, se ven afectadas. O como ahí dice en el esquema, en el material, el número de casos se eleva bruscamente en la misma región durante un periodo corto. Pero cuando ya ese problema no solamente se ve en un grupo de personas o en una región determinada, sino también se ve en varias regiones o en varios puntos, entonces estamos hablando de una pandemia como la que está pasando. No sé si ustedes recuerdan recuerdan a la pandemia de la influenza o de la gripe porcina, no sé si se acuerdan. ¿En qué año fue? ¿Se acuerdan de la pandemia? Porque también fue una pandemia
de la influenza o la gripe porcina o H1N1, e incluso también en ese tiempo me acuerdo que también no hubo clases, pero fue creo por 2 meses, un mes, desgraciadamente 3 meses. De ahí como que se logró parte controlar no del todo la enfermedad, pero no fue de tanto espectro como sí pasó, como está pasando con el COVID. Otra pandemia por la que yo he atravesado mis 42 años es, por ejemplo, que poco recuerdo del cólera, que también fue en época de los 90, también hubo otra pandemia del cólera que es a causa de una bacteria, ¿no? Que ahora también se va a explicar más adelante. Y ustedes son partícipes, o somos partícipes nosotros de la pandemia que estamos atravesando, y de acá para el 2050, ¿cuántos años tendrán la mayoría? A ver, más cuánto, más 30 años promedio, o 28 años, que tengan 18, 17, tendrán pues 45, 46 años, o 42, no sé, y ya muchos profesionales, de repente tienen familias, tengan de repente su hijito, su hijita, de repente su hijo le pregunte, papá, ¿verdad que antes hubo una pandemia del COVID? ¿Verdad que en el 2020 y 2021 hubo el COVID? Sí, mi hijo, por supuesto, hubo una pandemia del COVID, y comenzarán a contar todos los acontecimientos por los cuales ha afectado al mundo en realidad, ¿no? A muchos países del mundo, por no decir a todos, ¿no? Esa sería una pandemia. Aparecen casos de la misma enfermedad en 2 o más continentes, digamos, ¿no? Hubo uno, creo, en el 2018 que no se llegó a propagar en Sudamérica. Creo que llegó a haber un caso o 2 casos nomás en Brasil, que fue del ébola, no sé si recordarán, del ébola. No afectó aparte del todo de Sudamérica, ¿no? Y recuerdan el año pasado cuando recién empezaba la pandemia del COVID, y cuando empezaron las noticias por ahí por marzo que empezaron algunos casos en China, ¿recuerdan? Y uno decía, no, está en China, ¿acá cuándo llegarán? No? Pasó una semana nomás, creo, por ahí el 12, el 9 de marzo, creo, el 9 de marzo, creo, por ahí, las primeras semanas de marzo, y dijeron, no, que cuarentena, que se tiene un primer caso de COVID, ¿no? Y ahí comenzó a aumentar. Pasó unos días, ya hay 2 casos, después hablaron de 5 casos, después hablaron de 10, después llegó a 100, pasaron los días, ya había 1000, 2000, ¿no? Ahorita tenemos más de 150.000 casos, y sin contar las personas que de repente no se hicieron las pruebas y no están dentro de esa estadística, ¿no? Hasta la semana pasada me parece haber escuchado que en Rusia, sí, en Rusia habían, a ver si mal no recuerdo, creo más de 500 casos diarios, creo, de COVID en Rusia. Y no sé en qué país de Europa salió una noticia hace 2 días, creo que ya están hablando de una tercera o cuarta ola, creo que quieren cerrar las fronteras en Europa, creo. ¿Han escuchado eso, chicos? Ya que estamos hablando de enfermedades, de pandemias. He escuchado, creo, en los últimos días, 2 días, creo que ha habido casos en Europa que están de nuevo aumentando, y por ahí hay especulaciones que de nuevo quieren cerrar, creo, las fronteras en Europa. ¿Han escuchado eso al respecto? ¿Alguno de ustedes? Lo que sí ahora están tratando de vacunar a la mayoría de personas, ¿no? Yo sé que puede ser que hay algunas personas que de repente no están muy de acuerdo con las vacunas, pero sí hay que ser conscientes que de cierta forma un factor, no de repente el único, pero un factor a que haya bajado los contagios en parte en las últimas semanas, los últimos meses,
es justamente el que nos estemos vacunando. Aunque por ahí también he escuchado que en Lima creo que se están aumentando algunos casos. Algunos especialistas dicen que ya estamos por entrar a la tercera ola o ya estamos ya a puertas o ya empezó porque ya están aumentando algunos casos, ¿no? El hecho de que yo esté vacunado con las 2 dosis no significa que no me pueda dar COVID, ¿no? Que mi cuerpo pueda responder de mejor forma, ese de hecho, pues, ¿no? A que no esté vacunado. Y lo que es salud, por ejemplo, ya se han puesto ya la salud, ya se han puesto ya la tercera dosis ya. Ya están poniendo también a los de 65 años a más también la tercera dosis. Y me parece que ya para enero, saca un mes, un poquito más, ya están ya van a vacunar creo a niños de 6 a 11 años, creo. He escuchado la noticia, ¿no? Que todavía de a pocos van dando la información, tomando en cuenta toda una serie de datos, pero al parecer está en proyecto, o sea, ya, porque ahorita ya están vacunando ya mayores de 12 años. En Lima ya esta semana ya están poniendo la segunda dosis a muchos niños de 12 a 18 años. En regiones, MINSA ha hecho, Ministerio de Salud, está haciendo lo que le llaman barrido de casos o barrido de vacunación o vacunatón, como le llaman, que están yendo a muchas regiones, a las comunidades, a vacunar a todas las personas mayores de 12 que por alguna razón no se vacunaron. Ya. Ahora, aparte, por su origen, estamos viendo las enfermedades por su tiempo de duración, por su frecuencia y ahora por su origen. Hablamos de las enfermedades infecciosas y de las no infecciosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las infecciosas son causadas por un agente patógeno, dañino o un agente infeccioso, sea una bacteria, sea de repente un virus, un protozoario, una alga, ¿no? Ese es una enfermedad infecciosa. ¿Eh? Es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad infecciosa. Ahora, una enfermedad no infecciosa es aquella que justamente no es causada por, por un agente infeccioso, se debe a otra cosa. Y por eso se divide en varios tipos. Pueden ser carenciales, pueden ser funcionales, pueden ser degenerativas, pueden ser ocupacionales, pueden ser congénitas o genéticas, pueden ser mentales también, pueden ser mentales también. Todas esas son no infecciosas, que no son causadas por agentes patógenos, sino se debe a otra cosa, a otra cosa. Por ejemplo, ¿qué son las carenciales? Son aquellas que eh, se da por el déficit de algún factor nutricio o un factor alimenticio. Un ejemplo sería la anemia. La anemia
¿A causa de qué es? Yo vine, por ejemplo, estoy en un consultorio, un niño le hacen un examen de sangre y le dicen a la mamá o al papá que su hijito está con anemia. Si está con anemia, ¿qué significa? ¿De qué está bajo? ¿Qué es lo que tiene poco? ¿O qué es lo que le falta? A ver, ¿quién me dice? Tiene que ver con los glóbulos rojos, si no me equivoco. Sí, tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿correcto? ¿Qué más? Sí, tiene que ver con los glóbulos rojos, pero si dice, señora, su hijito está con anemia, ¿a qué se refiere? La hemoglobina está baja. Exacto. Su hemoglobina está baja. ¿Y por qué está baja? ¿Por qué está baja la hemoglobina? Si está anémico, está baja la hemoglobina. Entonces la enfermera, el enfermero le va a recetar a la mamá, le va a dar ciertas indicaciones, le va a dar también suplementos en jarabe para que puedan subir su hemoglobina y también que consuma ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque al parecer ese niño en su dieta alimentaria no me está consumiendo o no está asimilando bien el hierro, ¿no? Entonces, ese sería, anemia sería una enfermedad carencial. ¿Por qué? Porque falta un nutriente. ¿Cuál en este caso específico? El hierro. Pero no me está comiendo de repente alimentos que contengan hierro, no me está consumiendo menestras, carnes rojas, hígado, ¿no? Vísceras, o sea, o hígado, no me está consumiendo esos alimentos. Ya, entre otras tenemos el raquitismo por falta de vitamina D, el escorbuto, falta de vitamina, vitamina C, el bocio, deficiencia de yodo, entre otros. Profe, disculpe, la falta de hierro es la anemia ferropénica, es que habían dos tipos de anemia, creo. Sí, lo que le llaman la anemia que acabas de mencionar, justamente es por la falta de hierro, ¿no? También hay otro tipo de anemia que le dicen la anemia perniciosa, que es cuando también se detecta por algún metabolito que me está eliminando en orina, ¿no? Pero básicamente es por la ausencia de hierro, ¿no? Así es. Algo que llama mucho la atención, no, como no curioso, como algo curioso, pero de repente algo llamativo, ¿no? Mira, normalmente los valores o sea, de los estándares de hierro en la persona puede variar en valores de 12.5 a 15 o a 14, en el caso de las mujeres, de 13 o 12.8 a más en varones. O que la mujer puede ser su rango de hierro entre 12 a 15, el varón 12.5, 12.7 a 15 o 16. Por ahí es un aproximado. Ya, pero cuando le hacen a un recién nacido, también se le hace lo que se conoce un tamizaje de hemoglobina, o sea, para ver tu hemoglobina del recién nacido. Normalmente cuando se saca sangre, cuando te sacan sangre para ver tu hemoglobina, normalmente se saca la muestra se toma la muestra de sangre de un dedo, ¿no? De un dedo de la mano, con una lanceta se desinfecta con alcohol esa zona, con una lanceta se toma muestra en un capilar o, ¿no?, en un aparatito que se llama Hemocure y se determina la cantidad de hemoglobina. En cuestión de 2 minutos, y es con un aparatito que se llama Hemocure, o menos te dicen, o si es necesario centrifugarlo en un capilar tu muestra, también en 5 minutos se obtiene el resultado. Ya, pero en el caso de un recién nacido, normalmente cuando se toma una muestra de su sangre para también hacer un estudio de su hemoglobina, en el recién nacido se le toma muestra o se saca sangre, no del dedito, si no sabe de dónde, del talón.
del talón del recién nacido, se frota esa zona y se desinfecta obviamente el huevón con alcohol, con una lanceta, se hace, no se pincha, por decirlo así, esa zona, y se obtiene la muestra de su sangre del recién nacido para hacer el estudio del nivel de hemoglobina. Y resulta que cuando se toma la muestra de un recién nacido, las muestras, por ejemplo, que a mí me ha tocado tomar en recién nacido, la hemoglobina, los valores son 20.3, 20.8, 19.9, altísimo, o sea, alto, pero alto entre comillas, porque, o sea, es lo normal, o sea, un recién nacido, su nivel de hemoglobina tiene que estar en ese rango, ser alto. Más bien de la mamá, la que acaba de dar a luz, su hemoglobina puede ser bajo de repente en ella. Pero en el caso del bebé, siempre por ahí, cuando hablan así en unas charlas de médicos o ginecólogos o especialistas o pediatras, hay algunas charlas, dicen, no, en el caso del bebé, el bebé va a captar nutrientes o sea, de la mamá, y por eso es de que si la mamá no lleva una buena alimentación durante el embarazo, no tanto en cantidad, sino en calidad, se va a ver perjudiciada después que da luz, pues, porque la mamá puede quedar de repente anémica, pero el bebé está normal, con alta cantidad o con una cantidad bien alta de hemoglobina. Porque justamente, conforme pasa ya las semanas de ese recién nacido, los meses, ese hemoglobina va a ir bajando. También es como que se está llevando una buena cantidad de reserva de hierro, ¿no? El bebé, ¿no? Como es la naturaleza, ¿no? Como es esa parte de desarrollo prenatal, ¿no? Ya. Las enfermedades funcionales son aquellas que se deben a un mal funcionamiento del órgano. El órgano ya no funciona correctamente. En algunos a una edad determinada, más que en otros, o en otros no, depende. Puede ser la diabetes. La diabetes resulta que me produce una hormona que se llama, la diabetes no, mejor dicho, el páncreas es una glándula que produce una hormona llamada la insulina, y cuando hay deficiencia de esta hormona es lo que le llaman la diabetes. Justamente la enfermedad de diabetes se debe a eso, a la deficiencia de la insulina, ¿no? Y las personas, hay tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, sobre todo el tipo 1, la persona como no produce insulina, y la insulina es la única hormona, por decir, que baja la glucosa en sangre, entonces, ¿qué ocurre? Que la persona no queda otra opción que inyectarse. Hay pacientes con diabetes que tienen que inyectarse insulina diario, sí o sí. Tengo un primo, por ejemplo, que desde los 19, 20 años, me parece, o 18 tiene diabetes, ahora que tiene más de 40, y él se inyecta diario de insulina, porque no produce. Esas son las enfermedades funcionales, ¿no? El mal funcionamiento del órgano. Las degenerativas es cuando hay como un desgaste del órgano, hay un desgaste, ¿no? De la estructura o del órgano, a eso se le llama degenerativas, que por lo general se puede decir, se da pues de repente en personas ya de edad, ¿no? Bueno, tengo mi abuelito, ahora no siempre, ¿no? Pero por eso digo, pero por lo general. Tengo a mi abuelito y le digo, abuelito, ya voy a tener mi recreo y tomamos un lonchecito, ¿ya, abuelito? ¿Un qué, hijito? No te he escuchado, ¿un qué? Abuelito, que llevo en mi recreo, voy a preparar un lonchecito. Ya, hijito, pero ¿qué me dijiste? ¿Un qué? ¿Qué vas a preparar? Un lonchecito, abuelito, lonchecito. Ay, ¿qué dijiste, hijito? No lo he escuchado. Claro, lo que pasa es que el abuelito ya producto de la edad, de repente ya tiene un problema en el oído interno, ¿no? Que tenemos una estructura que se llama cóclea, que está el receptor de la audición. Entonces ya producto de la edad ha habido como un desgaste y no
No escucha bien, pues, ¿no? No se escucha bien. Incluso se pone, no sé si, así como tenemos correctores para la vista, cuando no vemos bien, también usamos los lentes. En el caso del problema de sordera también usan, no sé si has visto, se ponen también en la oreja un aparatito. No sé si has visto en algunas personas, ¿no? Para que puedan escuchar mejor, ¿no? Ya. Luego vienen las ocupacionales. Lo importante, más que el ejemplo, es aprenderse el concepto. Eso sintético que te estoy diciendo, lo breve que estoy diciendo de cada concepto, de cada enfermedad, eso tengo que recordar. Pero lo que son enfermedades ocupacionales, son aquellas que se dan debido al tipo de trabajo o labores que realiza una persona. Entonces te pueden poner un caso y te van a decir, ¿qué tipo de enfermedad presenta Manuel? ¿O qué tipo de enfermedad sería? Entonces, para eso hay que entender el caso, o mejor dicho, el concepto de cada enfermedad. Ocupacionales son aquellas que se dan por el tipo de trabajo donde uno se desenvuelve o se desempeña. A eso se llama ocupacional. Una de ellas puede ser el saturnismo, que es por la contaminación de plomo que pasa normalmente en las personas que están expuestas en las mineras, o en las minas, mejor dicho. La antracosis, que es un problema severo a nivel pulmonar, por el problema del carbón, ¿no? Esa es una enfermedad ocupacional. Una enfermedad congénita vendría a ser una enfermedad en la cual la persona ya nace, ¿no? Producto de una alteración o un problema genético, nace ya con esa enfermedad, ¿no? Ya tiene esa enfermedad. Esa sería una enfermedad congénita. Puede ser la hemofilia, el daltonismo, el síndrome de Down, por ejemplo, la polidactilia, que es cuando nacen con un dedo más en manos, ¿no? Dedo más. Esas son las congénitas. Y las mentales, que no están en el grupo de las no infecciosas, pero lo puedo incluir, son aquellas que tienen que ver con una pérdida con la realidad, ¿no? Con el entorno, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, la psicosis, la depresión, son enfermedades mentales que también están en el grupo de las no infecciosas. Ya. Ahora pasamos, antes de pasar a la otra diapositiva, te pongo una pregunta tipo caso de forma rápida. Dice así la pregunta. Si Manuel trabaja en un sótano como archivador y producto de su trabajo se detecta un problema al sistema respiratorio, ¿qué tipo de enfermedad será la que tiene Manuel? A, carencial, B, funcional, D, degenerativa, C, degenerativa, D, ocupacional. Solo vienen 4 alternativas. A ver, ¿cuál será la respuesta? Te vuelvo a decir, a ver. Si Manuel, que trabaja en un sótano de archivador y producto de su tipo de trabajo, sufre un problema del sistema respiratorio, ¿qué tipo de enfermedad tendrá o aquejará Manuel? A, carencial, B, funcional, C, degenerativa, D, ocupacional. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál? ¿Será carencial? Ocupacional. Claro, correcto. Gracias por participar. Gracias también a los que están participando en el chat. Ahora voy a revisar su respuesta. Ocupacional, pues, porque me está diciendo un dato importante, a pesar que parece como si no hubiera no hubiera datos en ese pequeño texto. Está diciendo que sufre un problema respiratorio o al sistema respiratorio, producto del tipo de trabajo que realiza o del tipo de trabajo que realiza. Entonces, al decirme eso, automáticamente es una enfermedad ocupacional, ¿no? Ocupacional. De hecho,
Ya. Enfermedades infecciosas. Koch, considerado padre de la bacteriología, propone postulados, estos son los postulados de Koch, postulados que tienen que ver con las enfermedades infecciosas. Esos son los postulados de Koch. Por eso son, por eso se puede decir, es que tienen ese comportamiento las enfermedades infecciosas. Pero hay algunas enfermedades que no cumplen los postulados de Koch. Por ejemplo, la sífilis, por ejemplo, la bartonelosis, son enfermedades que no cumplen el postulado de Koch. Pero ¿cuáles son nuestros postulados de Koch, profesor? Por ejemplo, dice, el microorganismo patógeno sospechoso, patógeno significa dañino, debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausentes en animales sanos. Claro, ¿no? Es un concepto que ahora, por ejemplo, uno puede preguntar y nos puede parecer algo fácil de entender, ¿no? Es obvio, si un animal tiene una enfermedad a causa de un agente infeccioso, es porque ese agente infeccioso está dentro de ese animal, ¿no? Dice, oye, mi perrito tiene distemper. Ah, es porque el virus está dentro de ese virus de esa enfermedad llamada virus de distemper, está en el perro. Oye, pero mi perro no tiene, es porque no está, pues dentro de su cuerpo no está ese agente patógeno, ¿no? A eso se refiere. 2, el microorganismo sospechoso debe poder cultivarse en cultivo puro. O sea, el decir cultivarse, así como yo cultivo plantas, ¿no? Yo cultivo plantas. Cuando decimos cultivar, pero en términos se puede decir microbiológicos, el decir cultivar es a que yo puedo en laboratorio poder hacer que se desarrollen bacterias. O sea, yo puedo usar esa palabra también para bacterias. Así como digo, yo cultivo plantas, yo puedo decir yo cultivo bacterias. La pregunta es, ¿para qué puedo cultivar bacterias en laboratorio? Para poder estudiarlas. ¿Lo ves? Para poder estudiarlas. Entonces, las bacterias pueden cultivarse para poder ser estudiadas, poder entender su fisiología, su morfología. A eso se refiere. ¿Ya? Cultivar. Ahora, cuando dice 3, las células de un cultivo puro del microorganismo aislado debe causar la enfermedad en animales sanos, las células de un cultivo puro del microorganismo aislado debe causar la enfermedad en animales sanos. Ah, ya. ¿Qué significa eso? Es como que de repente no está bien la comparación, ¿no? Pero si yo saco semillas de una planta y lo cultivo en otro suelo, va a crecer, ¿no? Ya, si yo tengo en laboratorio, tengo cultivos de bacterias, y yo aíslo una de esas bacterias, o aíslo esas bacterias, y lo inoculo, o le doy, o lo incorporo a un animal sano, obviamente que le va a causar la enfermedad, ¿cierto? A eso se refiere esto. Ahora, el cuarto dice, el microorganismo debe ser aislado y ser idéntico al original. Claro, o sea, si yo tengo un microorganismo en laboratorio, ese microorganismo o un animal afectado por un microorganismo o una persona, y yo aíslo ese microorganismo, luego lo cultivo, y luego de repente en un laboratorio de forma experimental inoculo a un animal sano, va a ser el mismo microorganismo, pues, es el mismo que está causando dicha enfermedad. Esos son entonces los 4 principales postulados de Koch. Un animal enfermo, un animal sano, ¿no? Ahí estoy observando la sangre del tejido de
o tejido sanguíneo de ese animal y ahí puedo observar a ese agente sospechoso. Se puede cultivar en laboratorio, los puedo cultivar en laboratorio usando instrumentos de laboratorio. Puedo usar placas Petri, puedo usar un medio de cultivo, así como las plantas crecen en el suelo, se dice que las bacterias van a crecer en un medio que se llama agar-agar, que es como gelatina. Ahí crecen mis bacterias, o crecen las bacterias. Ya. Luego dice animal enfermo, claro, si yo de esas bacterias que tengo cultivadas, inoculo a un animal sano, obviamente le voy a causar la enfermedad. Luego yo a partir de ese animal que está enfermo, le puedo aislar a muestra de ese animal, muestra de sangre, muestra de algún fluido de su cuerpo, y puedo observar a ese mismo agente patógeno. Ahora, ¿entiendes por qué cuando uno va a un hospital o una clínica, papá te dice, no, hijo, estoy un poquito mal, estoy en el trabajo, voy a ir al hospital a ver qué me dice el médico, y el médico le pide síntomas al paciente, y el médico le dice, bueno, necesito que se haga unos exámenes, algunos análisis, ¿no? Entonces, en laboratorio le van a sacar muestras de sangre, va a dejar una muestra de repente de orina, o a veces una muestra de heces, para a partir de eso, o en laboratorio, poder observar la presencia de ese agente patógeno. Sacarle sangre, a mí me permite, yo puedo descubrir qué tipo de bacteria está causando esta infección, si en caso tiene esa bacteria que está causando infección, o qué tipo de bacteria también se causó la infección, aparte de una muestra de orina. Por eso se sacan exámenes de sangre, exámenes de orina. ¿Sí? Ya. Los postulados de Koch. No te olvides que las enfermedades que no cumplen los postulados de Koch son la lepra, sífilis y bartonelosis. Bartonelosis. Luego explicamos sobre esta enfermedad, bartonelosis. Ya. Enfermedades infecciosas. Esta parte de enfermedades, de hecho, que va a venir en el examen, puede ser en un examen de admisión, en un examen interno, de hecho que va a venir, porque es un tema muy, muy importante, más aún en época de pandemia todavía, con mayor razón. Preguntan sobre tema de enfermedades. A ver, entonces, dice, enfermedades infecciosas, ya. Primero dice, virulencia, virulento patógeno, avirulento o apatógeno, patogenicidad, agente patógeno. Virulencia se refiere a la capacidad que tiene un microorganismo para causar un daño, ¿no? O afectar. Yo puedo decir virulencia o patogenicidad, que viene a ser de daño. Pero los que no causan daño, porque hay bacterias que no causan daño, se le llama avirulentos o apatógenos o inocuos. Y agente patógeno es el microorganismo, el responsable de ese daño, justamente. Y dentro de las enfermedades infecciosas, tenemos, por ejemplo, bueno, ahí podemos decir las enfermedades, pueden ser las bacterianas, las virales, las fúngicas por hongos, ¿no? Pero antes de eso, podemos hablar también, en caso de las virales, pero de hecho que vamos a hablar del COVID, ¿no? Pero
Primero, podemos hablar un poco de las etapas de una infección o de una enfermedad infecciosa, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de una enfermedad infecciosa? 1, incubación. 2, el desarrollo. Y 3, la convalecencia. ¿Qué es la incubación? La incubación es el ingreso de ese agente patógeno al cuerpo. Cuando ingresa ese agente patógeno y de repente se dan algunos signos o síntomas que no son del todo propios de la enfermedad, hablamos de incubación. Y en el caso del tema de COVID se manejó bastante eso, ¿no? Al comienzo de la enfermedad decían, muchos investigadores o muchos estudiosos decían, no hay tantos días de incubación, decían, ¿no? 9 días, 10 días, 11 días, promedio, ¿no? Iban conforme se estaba viendo el comportamiento del virus, iban más o menos haciendo un cálculo de los días de incubación que tenía el virus en este caso. Cuando ya se dan los signos y síntomas propios de la enfermedad, ya se habla del desarrollo de la enfermedad infecciosa. Y cuando ya se da una recuperación del paciente, ya se habla del estado de convalecencia, pero esa convalecencia suele ser progresiva o lenta. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Señor, usted está todavía convaleciente. Tiene que tomar ciertos cuidados, porque si no, puede recaer, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el estado de convalecencia. Pero, ¿qué pasa si en esas etapas de la enfermedad infecciosa, la persona no llega al estado de convalecencia? ¿Qué podemos deducir? Si no llega al estado de convalecencia, significa que la persona moriría, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, todos nosotros que alguna vez nos hemos enfermado de algo nos hemos enfermado, todos, hemos llegado, o la enfermedad infecciosa ha pasado por esos niveles, y hemos logrado vencer ese agente patógeno. Hemos logrado vencer al agente patógeno. Al vencerlo, o sea, hemos llegado a ese estado de convalecencia, ¿no? Muchas personas por el problema del COVID, que bueno, algunos se han afectado más que otros, pero han logrado llegar a la convalecencia, o se han recuperado. A veces ahora ya no pueden, de repente hacer ciertas actividades que antes sí hacían, o incluso personas que, por ejemplo, estaban con COVID y luego se recuperaron, dicen, no, uy, ahora siento que me agito más rápido, dicen, no, me canso más rápido. O dice, no, siento, no sé, yo ya estoy fuera de COVID, pero me duele la espalda, siento mucho dolor, me duele la espalda. Dice. U otros pacientes dicen, ya están fuera también del COVID, pero dicen, me siento muy cansado, con poca energía, poca fuerza, dicen, ¿no? A veces parte de algunas enfermedades como que te dejan una pequeña secuela, ¿no? Una secuela. Ya, ahora, luego tengo las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se transmite una enfermedad infecciosa? Una enfermedad infecciosa se transmite de forma directa o de forma indirecta, ¿cierto? De forma directa es contacto persona, pues. Es lo que justamente con el COVID pasaba, pues, ¿no? Incluso con el COVID ha roto estándares, ¿no? Porque si yo te digo, o si te preguntan, ¿cómo se contagia el COVID? ¿De forma directa o indirecta? Te ponen una alternativa directa, en otra te ponen indirecta,
En la otra te ponen de ninguna de esas dos. Y en la otra te ponen cualquiera de esas dos formas. ¿Cuál responderías en cuanto al COVID? A ver, ¿qué responderías? ¿Cómo se contagia el COVID? ¿De forma directa o indirecta? ¿Qué es directa? Contacto persona a persona. ¿Qué es indirecta? A través de agua, alimento, prendas, animales, objetos, ¿no? Etcétera. Ya, pero si te ponen un caso, te hablan del COVID, te ponen un texto de 4 o 5 renglones del COVID y al final te ponen, por lo tanto, el COVID se transmite de forma y te ponen las alternativas. A, directa. B, indirecta. C, te pone ninguna de las dos. Y D, te pone cualquiera de las dos. O te ponen directa e indirecta. ¿Cuál tú marcas? La última opción. Gracias por participar. También a los que participan en el chat, gracias. Te haces muy bien. Sí. Podría, de hecho, marcar la última opción. Y esa sería la respuesta correcta. Mira, por eso digo, el COVID rompe estándares, ¿no? O sea, hay enfermedades que se transmiten de forma directa, hay otras que se transmiten de forma indirecta. Incluso, al comienzo, si te acuerdas, decían, ah, no, el perro también puede transmitir el COVID, o el gato puede transmitir el COVID, ¿te acuerdas? Y después decían, no, según estudios, no. Lo que pasa es que sí hay enfermedades que se pueden transmitir, que pueden pasar del animal del animal al humano. Hay enfermedades hay enfermedades que pueden pasar del animal al humano. Esas enfermedades se llaman enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, yo para mi tesis de titulación, yo hice una enfermedad zoonótica, que estudié una enfermedad que pasa del cerdo o del chancho al humano, que se llama balantidiasis. Hay varias enfermedades que pueden ser zoonóticas. La rabia, una de ellas, ¿no? O sea, son enfermedades las que pasen del animal al humano. Y se habló también, ¿te acuerdas al comienzo, pues, ¿no? Como recién comenzaron a opinar sobre el COVID, decían, no, también se puede transmitir a través del perro, se puede transmitir también el gato, puede pasar y después, según estudios, no del todo dieron correctas esas afirmaciones, ¿no? Ya. Ahora, a ver, bueno, voy a ver tu chat para ver qué es lo que has agregado, has aportado, gracias a los que están participando. A ver. Ya. Gracias a los que están participando con las alternativas. Ya, seguimos. Profe, antes de que siga, tengo una pregunta. Pregunten, a ver, dime. Usted mencionó que las bacterias crecen en el agar-agar, y eso, si no me equivoco, pertenece a las rodofitas, o sea, las algas rojas. ¿Eso quiere decir que ahí crece? Ya. ¿O cómo es, por favor? Está bien. Gracias, Andrea. Gracias por participar. Sí, está claro. A ver, primero, antes de responder tu pregunta, yo les pregunto primero a ustedes algo para poder responderlo. O sea, para que quede claro más que todo. Ustedes han comido la gelatina, ¿cierto? De repente hay algunos que no les gusta la gelatina, pero la mayoría hemos comido alguna vez gelatina. Les pregunto, ¿de dónde sacan la gelatina? ¿Cómo se produce la gelatina? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hacen las empresas, en este caso alimentos, cómo hacen la gelatina? ¿Saben? ¿Saben cómo se hace la gelatina? La gelatina se hace, obviamente, a nivel empresa, alimentos, con saborizantes, ¿no? Edulcorantes, pero también se hace a partir del cartílago o huesos de animales. ¿Sabían? A partir de restos de animales, de aves, de chancho.
¿no? Huesos, cartílagos, a partir de un proceso industrial, de ahí se obtiene la gelatina y se le echa saborizantes, se le echa sustancias químicas, edulcorantes, se le echa por ahí sabores de piña, de fresa, o sea, ¿no? De diferentes sabores, de menta también creo que hay gelatina. De ahí se hace la gelatina, o así se obtiene la gelatina, ya. Entonces, el agar-agar es una sustancia también, pues eso se extrae de las algas, de un grupo de algas, como lo dijo su compañera, que se llaman algas rojas o rodofitas. Entonces, esas algas, yo le hago un tratamiento industrial a nivel de alimentos, ¿no? Y a partir de esas algas, yo obtengo eh, esa sustancia que tiene aspecto de gelatina. O sea, se parece a la gelatina. O sea, en realidad, es como que la gelatina, tú, por ejemplo, cuando tú compras la gelatina, ¿qué aspecto tiene? De polvito, ¿no? O arenillas, ¿cierto? La gelatina, ¿no? Ya, el agar-agar también tiene ese aspecto. También tiene ese aspecto. O sea, se obtiene de las algas. Las algas, ese grupo de algas se las lava, se las desinfecta y atraviesan una serie de procesos industriales para obtenerlas, obtener ese agar-agar que es como un polvito que se extrae de ellas. Y eso se lo empaqueta, se lo embolsa y es lo que se vende a nivel de laboratorio. Entonces, así como te llega un sobre de gelatina universal, por dar un nombre, y mamá te dice, hijo, anda preparando gelatina pues, para mañana, te dice, ¿no? Entonces tú agarras agua caliente, agua fría, le echas, lo mezclas y lo pones que frío, que lo pones en la refrigeradora, ¿no? Ya. En el caso del agar-agar, no viene así, bueno, normalmente viene en potecitos, en potes, y se prepara también, se puede decir en una olla, se prepara también, se prepara y tiene, luego que se deje enfriar, tiene ese aspecto así como la gelatina, por no decir muy parecido, pero no es gelatina, o sea, es otra sustancia que se llama agar-agar, pero se extrae de las algas, particularmente las algas rojas. Y yo ese agar-agar, cuando lo dejo que enfríe, le echo en unas placas Petri, que alguna vez de repente has podido observar o manipular o usar placas Petri, que son recipientes de vidrio, le echo ahí y luego lo dejo enfriar y lo pongo en la refrigeradora y se obtiene ese aspecto de gelatina. Y ahí siembro, por usar esta palabra, bacterias. Ahí. Y lo dejo luego en un artefacto que se llama incubadora, que va a 37 grados centígrados, y lo dejo ahí que si en caso, a partir de esa muestra de sangre que sacó un paciente, a partir de una muestra de orina que sacó un paciente, si tiene una bacteria ese paciente, en esa agar-agar que le he puesto, al día siguiente va a crecer, va a salir como una colonia, ahí va a crecer. Entonces, el agar-agar es una sustancia que se extrae de las algas, ya más o menos expliqué cómo, y tiene un aspecto de gelatina y se usa para yo ahí colocar mis bacterias y puedan crecer o poner muestras que contengan bacterias, las cuales ahí crecen. Entonces, cuando uno hace un examen de orina o un examen de urocultivo o de sangre, yo apunto en esa placa PET el nombre del paciente y coloco muestra de su sangre en ese agar-agar, y al día siguiente, si me salen colonias de bacterias, puedo luego identificar qué bacterias son, y esa información llega al médico y el médico le dice, señor, usted su infección que tiene es debido a una bacteria. Justo acá tengo los exámenes de laboratorio y me indican que usted tiene cierta bacteria. Así es como funciona, ¿no? ¿Quedó claro, Andrea, más o menos? ¿Sí? Sí, profe, por mi parte sí. Gracias. Gracias a ti. Ya, ahora, vías de infección. Las vías de infección pueden ser orales, o sea, oral o digestiva, o sea, quiere decir que el agente va a ingresar vía boca, ¿sí? ¿Cierto? Nasal,
fosa nasal o respiratoria, cutánea, piel, o también hay enfermedades que antes se llamaban venéreas, que antes se llamaban ETS, que ahora se llaman ITS, infecciones de transmisión sexual. Un ejemplo, la sífilis, la gonorrea, son enfermedades, el VIH, son enfermedades sexuales, que se transmite vía sexual, mejor dicho. Cutánea podría ser, por ejemplo, el tétano, ¿no? Cuando pisamos de repente algún clavo oxidado o fierro, ¿no? Nasal, la influenza, la gripe, el COVID. Oral o digestiva, la fiebre tifoidea, cuando como algún alimento que está fuera de fecha de vencimiento o está en mal estado, sobre todo de repente leche, huevo, lácteo, la fiebre tifoidea. Mecanismo de transmisión de las enfermedades. ¿Cómo se transmiten las enfermedades? Ya la explicamos, ¿no? De forma directa o indirecta. Si es indirecta, puede ser a través de vectores. Si es a través de vectores, pueden ser vectores mecánicos, como que son los de arriba, mosca y cucaracha. ¿Qué significa un vector mecánico? Por ahí creo que explicamos en otros temas. Es cuando el agente patógeno está en la superficie de ese animal y ese animal, al posarse en un alimento ¿no? puede dejar ese microorganismo y tú al comerlo puedes contagiar o pasar a tu cuerpo. Pero ese agente patógeno a ese insecto no le afecta. Ese se llama vector mecánico. En cambio, el vector biológico es cuando ese agente patógeno le afecta a ese insecto y también nos afecta a nosotros porque ese insecto nos pasa. ¿Cómo nos pasa? A través de una picadura. Puede ser un mosquito zancudo, puede ser una pulga, puede ser un piojo, puede ser un chinche, que es ese animalito que está de amarillo con negro, ese es un chinche o chirimacha que transmite una enfermedad que se le llama mal de Chagas. Ahora por ahí vamos a explicar. Zoonosis es cuando pasan las enfermedades del animal al humano, ¿no? La rabia podría ser. Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Uy, gracias por decirlo, gracias por decirlo. Ya, a ver, lo pongo. A ver, un ratito. A ver, lo pongo. Gracias por... A ver, quiero ver... Sí, Gómez, sí. Sí pueden buscar información, incluso la gelatina se obtiene de ahí. O sea, hay empresas que hacen gelatina. ¿Han escuchado de la Ajinomoto, por ejemplo, la Ajinomoto? La Ajinomoto se hace también a partir de las plumas de ciertos aves. Sí. ¿Han comido ustedes la gomita? Esos no son caramelos, sino esas golosinas que se llaman gomitas. Esas gomitas, voy a proyectar, gracias por avisarme. Esas gomitas se hacen, se hace, ¿saben a partir de qué? A nivel de, obviamente, de alimentos industrial. Se hace a partir de la patita de chancho, el pellejito, la patita de chancho. A partir de ahí se hace las gomitas, solo que se le echa saborizantes, edulcorantes, de diferentes sabores, pues, naranja, piña, menta, ¿no? Fresa. Ahí se hacen las gomitas. Eso no son caramelos, son unas golosinas que se llaman gomitas. Ya, eso es lo que, gracias a su compañera que me dijo que no estaba compartiendo la pantalla, es lo que les estaba diciendo de las enfermedades de transmisión de las enfermedades. Los animalitos de arriba, que es mosca y cucaracha, son vectores mecánicos. Ya te expliqué por qué se le llamaba así. Y los de abajo, los 5 de abajo, son vectores biológicos. Vector mecánico es cuando el agente patógeno no hace ciclo con el insecto. En el biológico sí, incluso me afecta a mí porque me lo puede pasar a través de una picadura, ¿no? Puede ser un mosquito, un zancudo. Hay otros vectores biológicos aparte de mosquito zancudo, puede ser la pulga, puede ser un piojo, o puede ser la que te estaba explicando, esta de acá anaranjadito con amarillito y negro, que es un chinche o chirimacha que transmite la enfermedad de Chagas, que ahora lo vamos a ver después. Un cuadro.
Ya. Luego tengo ahora sí, es lo que expliqué. Ahora, enfermedades virales. ¿Quiénes son? Las causadas por virus, obviamente. La gripe, la poliomielitis, la sarampión, la rabia, el dengue, el Zika, el chikungunya, la influenza, el COVID, ¿no? ¿Qué tiene ese virus? ARN o ADN, ahí está. Vía de infección y su mecanismo de transmisión, ¿qué es lo que hace, no? Claro, en el caso hay enfermedades virales que se transmiten por insectos también, como el caso del dengue o el chikungunya o Zika, ¿no? En el caso del dengue, mosquitos, pues, ¿no? Zancudos. Luego tengo, ahí están algunas enfermedades virales, bueno, la sarampión, la varicela. Profe, a mí no me da la varicela, no me da la sarampión. Me va a dar dependiendo, si en algún momento de tu vida tienes contacto con una persona que tiene esa enfermedad, ¿no? De repente no, o de repente sí, dependiendo. Por lo general la mayoría nos ha dado, pero de repente no todos, obviamente. Cuidado con la rabia, es peligroso. Produce inflamación cerebral, afecta al sistema nervioso. Cuidado. Hay campañas en Lima creo que todavía no, o ya hubo campañas de vacunación contra la rabia a perritos. Si es así, hay vacunación, lleva a tu perrito Bobby que lo vacunen contra la rabia. Enfermedades bacterianas, ¿por qué se llama así? A causa de causadas por bacterias. Puede ser la tos ferina o tos convulsiva, vía de infección respiratoria. La bacteria se llama Bordetella pertussis, la fiebre tifoidea, la salmonela, el cólera, Vibrio cholerae, la bartonelosis a causa de una bacteria, Bartonella bacilliformis, que esta pasa a mi cuerpo a través de la picadura de un mosquito que se llama titira o manta blanca. Igual, la misma que causa la UTA, pero la UTA es por otro agente, no por una bacteria, pero sí el mismo vector, eh, ahí dice mosquito, pero en realidad se le llama moja blanca o manta blanca o títira. La tuberculosis, pues, es una enfermedad también pues bacteriana, ¿no? Peligrosa, obviamente. No solamente la tuberculosis puede afectar al pulmón, ojo, también puede afectar al cerebro, puede haber tuberculosis cerebral, ¿ah? La sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Acá es una bacteria que se llama Treponema pallidum, vía sexual. Hay enfermedades que se transmiten por vía sexual, ojo, contacto sexual, ¿no? Luego tengo la tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis. Ahí en la tuberculosis hay que tomar pastillas, que todas son vitaminas, mejorar la calidad de alimentos. La sífilis, primeros síntomas, úlceras espontáneos a nivel de órganos sexuales, pene, vagina, es indolor al comienzo, lesiones escamadas en cualquier parte del cuerpo también. Eso es importante que lo que dice ahí, ¿no? Que la sífilis no se contrae por por ejemplo, me bañé en una piscina y me contagié la sífilis. No, o sea, tiene que haber contacto sexual, ¿no? Al tocar la sangre o las úlceras de una persona que tiene sífilis, especialmente úlceras de la boca, vagina, pene o ano también, ¿no? Pero si este caballero tiene sífilis, puede pasar a mentirle obviamente a su pareja, ¿no? Y la sífilis pasa por diferentes estadios, con cuidado, ¿eh? Primario, secundario, y en una etapa ya bien letal que es el terciario, ¿no? Ocasionando, mira, hasta problemas de demencia, ceguera, trastornos de articulación, huesos afectados, hígado dañado.
Ese como pápula o herida, entre comillas, le llaman chancro o llaga sifílica, ¿no? Fiebre tifoidea a causa de la bacteria Salmonella typhi. Consumir alimentos contaminados por heces fecales o alimentos de mal estado. Cólera a causa de la bacteria Vibrio cholerae. Ocasiona deshidratación. Esa es la bacteria. Diarreas. Agua hervida, por favor. Frutas y verduras bien lavadas. Lavarse bien las manos antes de comer, por favor. Y no solamente lavarse, sino desinfectarse con alcohol también. Esa es la tos felina, tos convulsiva causada por la bacteria pertussis. Causa una tos incontrolable. Claro, uno puede decir, pero estoy con tos, tengo esa bacteria. No, hay que hacer un estudio para saber si esa causa o no por esa bacteria. Ya. Luego, las enfermedades micóticas vienen a ser las enfermedades causadas por hongos, mira. Herida en el cuero cabelludo, sarna, o en la piel, mira, asco. Si es en el cabello, se hace heridas o costras, ¿ah? Se mandan a laboratorios a hacer un tipo de champú especial con medicamentos. Tiene que lavarse hasta que esas sustancias maten, destruyan ese hongo que está causando esas llagas o heridas en el cuero cabelludo. Esa tiña es causada justamente por el hongo Microsporum o otro que puede causar es el tricofito. Hongos a los pies, Candida albicans, tricofito, también son otros hongos. O micosis pulmonar aguda también. Vía de infección cutánea. Mecanismo de transmisión de una persona a otra por mascotas portadoras del hongo también. A veces cuando compartimos sandalias, podemos pasar ese hongo a la otra persona. O nos pasan a nosotros. Enfermedades parasitarias por protozoarios. Entamobiosis o amibiosis, o sea, causada por un protozoario que se llama entamoeba, alimentos y aguas contaminadas con heces, humanas con quistes. Cuando dice quistes, no se refiere a esos quistes que salen en el ovario de la mujer, no. Quistes se refiere a una forma infectante de este microorganismo que se llama protozoario. Por ahí me escuchaste de repente la ameba come cerebro, que es también un tipo de protozoario que causa esa enfermedad, ¿no? Afecta al sistema nervioso. La enfermedad de Chagas, a causa de un microorganismo que se llama ¿cómo se llama? Trypanosoma cruzi, que es causada por un chincho chirimacha. Ese chincho chirimacha que está en la mitad de este dibujito ahí, cuando come también defeca el chinche y por sus heces sale este microorganismo y puede ingresar por la abertura donde se estaba alimentando de tu sangre. Y en el caso del plasmodiosis o paludismo es a causa de un protozoario que se llama Plasmodium, que también se transmite por un mosquito que se llama Anófeles. La UTA, que te hablé al inicio, también es una enfermedad causada por protozoarios. El protozoario se llama Leishmania. Leishmania causa la UTA, son heridas a nivel puede ser mucosas. Si tú buscas hay imágenes de UTA, pon imágenes de UTA en el Perú y vas a ver cómo el daño causa este protozoario. Luego viene la enfermedad de Chagas, que es a causa de un protozoario también, que puede ocasionar problemas a nivel de corazón, a nivel de hígado, ¿no? Luego tenemos enfermedades por gusanos,
La ascariosis es por causa del gusano llamado Ascaris lumbricoides. Cuando consumimos algún alimento que está contaminado con heces humanas, cuidado, las verduras sobre todo, hay que lavarlas, desinfectarlas. La fasciolasis es a causa de otro gusano que se llama fasciola hepática, afecta mi hígado. Enfermedades por artrópodos, en este caso la sarna o rascarrasca a causa de un ácaro que se llama Sarcoptes escabei, ahí está su nombre. Este ácaro me va a hacer galerías, va a colocar sus huevecillos ahí y va a aumentar su población, va a estar causando más problemas ahí a nivel de manos, a nivel de pies, de axilas o pecho, cabeza. El tratamiento con algunas cremas a nivel de piel. Y luego tengo la higiene de las enfermedades infecciosas. Es muy importante ver la profilaxis, ¿no? Que involucra tener un cuidado para evitar justamente las enfermedades. Dependiendo qué tipo de enfermedad sea. Por ejemplo, estuve en una charla sobre el COVID y decían que el mejor tratamiento para el COVID es el aislamiento de las personas. Apenas se detecte que tenga COVID, aislarlo. Es un poco difícil, nos ha costado el aislarnos, ¿no? Pero es parte de, porque si no va a comenzar a contagiar, y ya se saben que nuevas variantes del COVID puede contagiar a 7 o a 10 o a 15 personas más rápido, ¿no? Aislamiento del enfermo, rápido diagnosticar la enfermedad, eliminación de vectores si en caso fueran por algunos insectos o mosquitos, por ejemplo, en una comunidad, si hay la UTA, puedo fumigar toda esa comunidad, las casas, para evitar erradicar, mejor dicho, con ese zancudo, mosquito o vector que me está causando la enfermedad. Protección del sano mediante inmunizaciones, claro, es una forma también profiláctica, una forma de profilaxis, o sea, el vacunarnos es importante. Destrucción de los microorganismos patógenos, claro. Declaración obligatoria de las enfermedades. Vamos a saber qué enfermedades son, cómo contrarrestarlas. Muy bien. A ver, rápidamente vamos a ver las preguntas, ¿ya? Dame un minutito que se me fue las preguntas. A ver un ratito para verlo. Las preguntas, ¿dónde está? Acá está. A ver. Pregunta 1. Uno clave. A ver. Dame un minuto, por favor. Te lo voy a pasar, ¿ya? Lo voy a proyectar mejor, a ver. Lo proyecto. Un minuto, dame. Acá está. Ya. 1, la C. 2, la B. Puedes tomar captura de pantalla. 1, la C. ¿Se ve? Esto está en tu boletín. 2, la B. Beso. 3, un caso. La D. Así parecida puede venir, ¿no? Interesante esa pregunta. 4. Claro, tu idea es estudiar todo, obviamente. 4, la B. 5, la A. 6, 5, la A. 6, la C. 7,
la A, 8, la C, 9, la A, 9, avión, 10, dedo, 11, beso, 10 dedo, 11 beso, 12 casa, 13, 12 casa, 13 beso, 14 avión y 15, al parecer no hay respuesta porque todas son correctas, ¿ya? Le ponemos un circulito a la 15, como que ahí se nos pasó poner bien la alternativa, ¿ya? Porque ahí dicen la incorrecta, al parecer, no, de hecho, hay un pequeño error nuestro, por eso le ponemos un circulito. 14, la A, ¿está bien? Listo. Muy bien, chicos. Muchas gracias a todos por participar. Tener mucha paciencia, seguir repasando. Clase hecha que se repasada, no hay que descuidar la alimentación, ni tampoco el sueño, ¿no? Dormirlo no es necesario. Ya, ahí nos vamos a quedar, chicos. Muchas gracias a todos por su participación. Ahí nos quedamos. Chao, Estrella, chao, Juana, chao, Ariana, chao, Andrea, nos vemos. Cuídense. Nos vemos, cuídense, chicos. Chao, nos vemos.